concerniente a lo de base de datos, hoy día vamos a ver tres temas, o dos digo, creación de base de datos, asignación de nombres, que ya, bueno, ya hemos visto un poco, y lo de operadores para poder utilizar algo que se llama código, ¿cuál es el nombre que tiene? Código, su nombrecito, para generar códigos correlativos o en función de información. Por ejemplo, mi código de universidad, ya mi código cuando yo era estudiante de universidad, hasta ahora lo recuerdo que es como un DNI, mi código era 2011-1167. De repente ese número no les represente nada, pero ese número tiene una razón de ser, de las cuales el 2011 era el año que yo ingresé, el siguiente 11 era el código de la facultad y el 67 era mi número de orden en toda la facultad de ciencias. Entonces, todos los códigos en general tienen una razón de ser. Por ejemplo, su DNI, su código de instituto, ¿se han dado cuenta que es IL y su DNI? O sea, tiene una razón de ser el código que nosotros asignamos o creamos. Eso vamos a ver también el día de hoy. Pero vamos a empezar primero por lo que es una base de datos. Entonces, pregunto, ¿qué entendemos por base de datos? ¿Qué entendemos por base de datos? Carola y Oscar. Conjunto de información. Ya, un conjunto de información, ¿qué más? Sobre una determinada función. Por atrás, Roger, Natsumi, base de datos. ¿Qué es una base de datos? Pregunto, ¿la información en una base de datos será información que está desordenada o está ordenada? Ordenada. Claro, está ordenada, ¿verdad? ¿En función de qué cosa? De criterios, ¿verdad? Ya que cuando yo organizo o creo carpetas o los acomodo, tiene que ser en función de criterios, ¿no? Por ejemplo, ustedes están ordenados porque estamos en un mismo curso. El curso es experto en Excel. Ya, todo lo que nosotros vemos en una base de datos es información que está sistematizada, ordenada, para poder, ¿qué cosa? Para poder luego requerir esa información. Por ejemplo, acá el instituto tiene una base de datos de sus estudiantes, ¿ya? Acá en la base de datos tiene los nombres, los apellidos. ¿Qué más les han pedido a la hora que se han matriculado? Su DNI. ¿Qué más? ¿Qué otra información les ha pedido el instituto a la hora que se han matriculado? ¿Fecha de nacimiento también? Ya. Su teléfono, su correo. También. ¿Su edad? ¿También les preguntaron su edad? Su sexo. Su domicilio. Claro, del DNI se puede sacar eso, pero que le haya preguntado directamente el instituto. Ya, entonces, ¿qué podemos decir de una base de datos? Que es un conjunto, que es, bueno, en este caso es una tabla que está ordenada, sistematizada, toda la información en filas y columnas. Eso de filas y columnas, bueno, no es nuevo, ya lo estamos viendo en Excel, ya saben que es una tabla que está en filas y columnas. Ahora, cuando nosotros creamos una tabla, ya, nosotros tenemos que tener, aparte de las tablas, tenemos que tener campos. ¿Y qué vienen a hacer los campos? ¿Qué vienen a hacer los campos? Vienen a ser las características o criterios de cada tabla. Por ejemplo, hasta el momento nosotros hemos visto diferentes tablas, ¿verdad? Son las filas, ¿no? Por ejemplo, mira, esta es una tabla. ¿Cómo se llama esta tabla? Que es el que vamos a ver dentro de unos momentos. Tabla planilla, ¿verdad? ¿Y qué criterios tiene esta tabla planilla? Número, empleado, día, jornada, ya. ¿Cómo se llama todo eso? Los campos o criterios que tiene mi tabla que se llama planilla. Ya, eso es lo que se está mencionando acá. Que dentro de la base de datos, Diego, Luis, por favorcito, lo descargas, lo copias en un USB y me lo prestas. Gracias. Entonces, cada tabla que nosotros tenemos tiene que tener diversos criterios. Sigamos viendo.
Hay un ejemplo que normalmente menciono cuando vemos esto de las tablas y los criterios, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros creamos una tabla dentro de uno de los eventos más importantes para mí en literatura es el de la FIL. ¿Han ido alguna vez a la FIL? A la FIL. ¿Qué es la FIL? Es la Feria Internacional del Libro, correcto. Ah, claro, correcto. Acá se saca en Perú, más o menos por los meses de julio, agosto, casi a mitad de año. Es un evento que dura una semana o creo que 2 semanas, donde se presentan varios exponentes nacionales e internacionales. El año pasado que yo fui, el día que yo fui estaba Hildebrand. Este año probablemente esté Bailey con su libro de Los Genios, ya que es un libro que ha tratado de explicar uno de los eventos que causó polémica en su tiempo, que fue el choque entre Mario Vargas Llosa y García Márquez, de las cuales fue todo un misterio el por qué Mario Vargas Llosa le dio su chiquita a García Márquez, ¿no? De las cuales hasta el instituto, universidad, ha sido un misterio. Pero ese misterio ya tiene una respuesta más o menos creíble desde la perspectiva de Bailey, que ha tratado de recopilar todo eso. Bueno, volviendo al tema, ya la Feria Internacional del Libro, cuando nosotros creamos una base de datos, lo primero que tenemos que hacer es saber sus tablas o organizaciones. Por ejemplo, hablando de algo más pequeño que puede ser una biblioteca, dentro de la biblioteca nosotros tenemos que entender que dentro hay conjuntos, hay tablas. ¿Ya? Yo le voy a colocar a ver una imagen de una biblioteca, o mejor dicho de una tienda Crisol. ¿Han ido algunas a la tienda Crisol? Que es una tienda que vende libros, ¿verdad? A ver acá, miren esta imagen de acá. Tienda de libros, en los malls. Acá está. Ahí está la tienda de libros. Entonces, dentro de esta tienda o dentro de una tienda de libros, dentro se entiende que tiene que haber una base de datos, ¿correcto? Dentro de la librería va a haber una base de datos. ¿Cómo? Claro, esa ya es de la empresa de libros. Ya, pero dentro de la tienda de libros Crisol hay una base de datos como en cualquier lugar, en una empresa, en un instituto, en una universidad hay una base de datos. Ahora la pregunta es, ¿qué grupos grandes de información podríamos clasificar dentro de esta librería que se llama Crisol? Los libros. Y ya uno de ellos vendría a ser los libros. ¿Se entiende por qué libros, Caroline? ¿Se entiende por qué libros? ¿Por qué la tabla que vamos a colocar se llamaría libros? Lo voy a colocar por acá. ¿Se entiende por qué libros? Primero hay que entender por qué libros. Pregunto, ¿se entiende por qué libros? Porque dentro de la librería, biblioteca hay libros. Ya, ¿qué más hay dentro de la biblioteca? O de la tienda acá. Autores vendría a ser una característica de los libros. ¿Qué más mencionaron? Revistas. ¿Cuál? Hemeroteca. Revistas, ya vamos a colocarlo como revista y luego les explico el por qué sí o no. Ya, muy bien. Otro. Por ejemplo, hay personitas, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? Mira, hay personitas acá. Acá hay personitas. ¿Cómo se llamarían ellos? Trabajadores o empleados, ¿verdad? Trabajadores empleados. Entonces lo voy colocando. A ver, yo tengo libros, tengo revistas, por acá tengo trabajadores. ¿Ya? ¿Qué más habría dentro de la tienda? Trabajadores. ¿Qué más habrían de ya? A ver, ya están los libros, ya están los trabajadores. Los equipos. ¿Cómo? Los equipos. ¿En qué sentido se refiere equipos? Ya vamos a colocarle un nombre que se va a llamar. ¿Qué nombre le podemos colocar ese nombre, ese grupo grande? Podríamos colocarle algo que reúna. Vamos a colocarle, ¿les parece boleta? Boleta o consulta. Mejor le explico por qué consulta. Adelante, Alex. Ya, consulta. Por ejemplo, dentro de la librería que estamos viendo hay libros, correcto, hay personas que son los trabajadores y les explico por qué consulta. Porque cuando yo voy a una biblioteca, yo como cliente, ya eso faltó acá, cliente, claro, faltó cliente, ya también ya hay más ideas, proveedor, ya, pero hasta ahí nada más, hasta el momento hasta ahí. Antes de seguir explicando, ¿se entiende por qué trabajadores, libro, consulta, cliente, revista? Pregunten por favor.
¿Se entiende por qué esas cuatro tablas? Pregunten por favor si es que no se entiende. Claro, son los elementos que están dentro de la librería o biblioteca. Ya, entonces, estaba mencionando, cuando un cliente va a la tienda, va a la biblioteca, va a la librería, pregunto, ¿el cliente hace un trato directo con el libro o hay un intermediario? El intermediario, ¿verdad? Y el intermediario viene a ser la librería, ¿correcto? Y esa librería está representada por la consulta. ¿Se entiende por qué la consulta? A ver, repito nuevamente. Yo, cliente, no hago un trato directo con el libro. No es que yo le voy a abrir el libro, le digo, oye, ¿te puedo llevar? El libro me dice sí y me lo llevo. No es así, ¿verdad? Yo tengo que ir a la librería, a la biblioteca, tengo que realizar una consulta en la cual puedo preguntar, ¿tiene el libro de tal autor? ¿O tiene libros de tal precio? ¿Tiene libros en tal idioma, de tantas páginas? Puedo preguntarlo de varias maneras. Entonces, hago una consulta, me va a atender obviamente una persona, o sea, el trabajador me va a atender y me va a dar la información. Y según la información yo puedo comprar o adquirir el libro. Es así, ¿verdad? ¿Cómo funciona dentro de una librería? Entonces, es por eso que estamos colocando la tabla que se llama consulta, que es la que está representada por la librería. Me voy a quedar... ¿También tenía locales? También podría entrar locales si fuera una base de datos más amplia, porque ya saben que librerías, Crisol es una cadena, ¿verdad? Tiene varios locales. Pero cuando nosotros hacemos una base de datos, chicos, en general, se hace en función de los requerimientos de un lugar. Por ejemplo, la librería Crisol que queda en Chorrillos no es la misma que de repente que queda, por ejemplo, en otro departamento. Por ejemplo, de repente acá en la librería Crisol, de acá de Chorrillos, necesita solamente un trabajador. Y de repente la de otro lugar, de provincia, probablemente necesite 4. Otra diferencia. De repente acá en la librería Crisol tiene promociones que son del lugar, de Lima. Mientras que allá tiene promociones de otros lugares. Tercero, el horario. El horario de repente aquí atienden mucho más tarde. De repente allá atienden mucho más temprano. Conclusión, a pesar que ambos son la librería Crisol, no tienen la misma necesidad, no tienen los mismos requerimientos. Con esto te quiero explicar que cuando hacemos la base de datos es como si fuera un traje a medida, porque cada base de datos es única, cada base de datos tiene requerimientos muy distintos. Lo puedes extrapolar o hacer como ejemplo los colegios. Cada colegio es único, no tienen todos las mismas necesidades. Tendrán algunas similares, sí, pero no en conjunto o no todos los mismos requerimientos. Por lo tanto, que cuando hacemos la base de datos, tiene que ser exacto a detalle del lugar. Es por eso que colocamos un lugar en específico. Y por eso yo les había mencionado, ahora sí lo coloco completo, Crisol, por ejemplo, Crisol Mall del Sur. ¿Por qué lo especifico que sea del Mall del Sur? Por lo que ya acabo de mencionar, que la librería Crisol del Mall del Sur no será la misma que la librería de Chorrillos, de San Isidro, de Miraflores, porque tienen distintos requerimientos. Ya, entonces, por ahora me voy a quedar solamente con estas 4 tablas, ¿ya? Que son libros, consulta, clientes y su compañero mencionó trabajadores. Ya tengo mis tablas. ¿Pueden ser más? ¿Pueden ser menos? Sí. Pero me voy a quedar por ahora con estas 4 tablas. Libro, consulta, cliente y trabajadores. Ahora, cada tabla tiene que tener, lo que se había mencionado, campos, ¿verdad? Cada tabla tiene que tener campos. A ver, empecemos por los libros. Cuando yo veo un libro, ¿qué características o información puedo obtener de un libro? Autor. Autor 1, 2, Fiorella. Edición, ya 2, por allá. Otra característica o criterio de un libro, a la hora que uno compra un libro, o que puede tener el libro. Bibliografía. Puede ser, pero entendámoslo como lo que yo le preguntaría a la persona que atiende para adquirir un libro. Ya puedo preguntarle por el autor, ya es una. 2, por el nombre del libro. Otro. El
Número de edición. El valor por el precio, ajá. Por ejemplo, hay personas que van a comprar por cuánto cuesta el libro. Hay personas que compran en función de cuánto cuesta. Por ejemplo, yo en la actualidad me he vuelto exquisito y solo compro libros en tapadura. Hay clientes que son exquisitos en la edición del libro, si es primera impresión, si es tapadura. O sea, podemos comprar un libro de distintas maneras. A ver, otro criterio. Número de edición. Ya, número de edición. Otro. Hay uno, el más importante. Por ahí los chicos que ya llevaron Access no me defrauden. Hay uno que es el más importante. ¿De qué trata? Y ya, ese es uno, otro dato. Ficción, creo que te refieres al género, ¿verdad? Ficción, correcto, el género del libro. Ya, pero hay un campo que es el más importante. A ver, los de que ya llevaron Access no me defrauden. Si no los regreso, les quito su nota y los vuelven a llevar Access. Editorial. No. Empezaba con C. Código. Código. Ya ves cómo se no repasan. Código. ¿Y por qué el campo código? Código. Porque el campo código es como tu DNI. Es el campo identificador. Es el campo en el cual con un código yo puedo obtener el resto de información. Lo mismo sucede con el DNI. Por ejemplo, ¿no te has preguntado por qué cuando te detiene la policía te pide tu DNI? Porque teniendo tu número de DNI puedes saber todo lo demás. Lo mismo sucede con la compra de un libro. Si yo sé el código de un libro o de un producto, puedo saber cuánto cuesta, dónde está, el nombre, si hay stock, un montón de cosas. Por eso que necesito un código. Y dentro acá de la librería no es la excepción. Cuando tú vas a una biblioteca, yo recuerdo cuando iba a la biblioteca en la universidad, preguntábamos por el código del libro. Porque con el código del libro ya sabía el bibliotecario dónde se encontraba. Por eso es que es muy fundamental e importante el código. Ahora, va a haber campos de cada tabla que va a ser información que sea necesaria y no necesaria. ¿Se acuerdan la frase que repetía? Sebastián, la frase que yo repetía. Ajá, cuando hablábamos de los campos que eran necesarios o innecesarios, empezaba con D. Depende. El contexto. A ver si te acuerdas. Depende del contexto. ¿Por qué depende del contexto? Porque va a haber campos que va a ser necesarios como otros campos que no van a ser necesarios. Concerniente al libro, pregunto, a ver, ¿será necesario que yo coloque un criterio que diga color del libro? ¿Habrá alguien que compre un libro en función del color? Puede ser que sí, como puede ser que no. Número de edición. Ya eso sí es válido, pero estamos hablando del color. Puede ser que sí, puede ser que no. Por eso que la respuesta es siempre, depende del contexto. Otro campo, ¿habrá personas que compren los libros en función de cuántas páginas trae? Claro, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué la respuesta siempre es eso? Porque depende de los requerimientos de la empresa a la cual tú estás haciendo la base de datos. Si la librería Crisol Mall del Sur te dice que lo incluyas, tú lo incluyes. Es como si fueras un ingeniero. Si el cliente te dice que lo quiere así, entonces lo tienes que hacer así. Tú le puedes dar tus recomendaciones. Tú le puedes recomendar el por qué sí, por qué no. Pero si el cliente lo quiere, él es el que va a pagar, ¿no? Claro, o sea, tienes que hacerlo en función de los requerimientos. Eso se llama requerimientos. De lo que necesita la biblioteca. A ver, entonces, dentro de la tabla de libros ya hemos visto que existe un montón de campos, ¿correcto? Código, nombre, ¿qué me mencionaron? Autor, edición y muchos más, ¿verdad? Ya, ahora hablemos del cliente. ¿Qué información del cliente necesito yo saber? Código. Básico, ¿el código de quién? Del cliente. ¿Por qué lo tengo que especificar del cliente? Porque también hay un código que se llama de libro. Ya que el código de libro es uno, para diferenciarlo tiene que haber un código del cliente. ¿Estamos bien? Ya, ¿qué más del cliente tengo que saber? ¿Qué más tengo que saber aparte del código del cliente? Su nombre, 2. Teléfono, 3. A ver, pregunto, una pregunta muy clásica. ¿Será lo correcto
A ver, nuevamente los que han llevado acceso, a ver, ¿será correcto que yo coloque así mi campo que diga nombres o debería colocarlo así? Nombres y apellidos. ¿Cuál creen que de los dos que sea el correcto? Nombres o nombres y apellidos. ¿Cuál es la respuesta? Depende del contexto, chicos. La respuesta siempre va a ser eso. Y te explico por qué. Se han preguntado cuando tú llenas o te dan una boleta, solamente te escriben tu nombre a la justas o tu apellido a la justas. Es porque para ese contexto, de repente no les es necesario todo tu nombre completo. Les ha pasado que hasta te preguntan tu nombre, tú le dices, me llamo Pepito Carlos Juan, y solo escribe Pepito. ¿Les ha pasado? Que cuando pagas una boleta. La factura es muy distinto. La factura es distinto. La factura ya es un documento mucho más formal. Pero estamos hablando. Claro, acá en la librería sí. Claro, pero estamos hablando de ese contexto en el cual las tiendas, esas que encuentras en la avenida, en la cachina. Claro, eso obviamente es un ámbito un poco más informal. Entonces la pregunta era acá, ¿cuál será correcto? ¿Que yo coloque nombres por un lado y apellidos por otro o todo en uno solo? Esa era la pregunta. Y la respuesta era, depende del contexto y te digo por qué. Porque en un contexto en el cual no es muy necesario la información de tu nombre y apellido, entonces lo coloco en uno solo. Pero ¿a quién sí le va a importar que todos tus datos esté bien clarito? A la RENIEC, porque es el registro, ¿verdad?, de identidad. Es el registro que se supone que tiene que tener todos tus datos personales bien escritos. Y para ese contexto, que es esa identidad gubernamental, nacional, ellos tienen que tener tu nombre escrito, tu primer nombre, tu segundo nombre, tu apellido paterno y materno bien escrito. Pero en cambio, como mencionaba, para alguien que va a llenar una boleta, no, ¿verdad? Entonces, por eso que depende del contexto, ¿se entiende? Por eso que... Dentro del código, hay pienso que en una primera vez que haces una compra, ahí te registran tus datos y después por el número de código te sacan las fotos. Claro, porque el código es el dato o el campo más importante, porque teniendo un código de algo, de una persona, de un cliente, de un producto, puedo obtener toda la información. Es por eso que cuando tú haces una consulta, te dicen tu código. No tu nombre, no tu apellido, no tu edad, tu sexo, en quién crees, no. Tu código de frente. ¿Cuál es tu código? Y según eso, obtiene el resto de información. Y entonces, para terminar aquel ejemplo del nombre y apellido, ¿cuál de los dos es el correcto? Nuevamente, depende del contexto en el cual estés realizando. Si para la librería es importante ya que esté tu nombre bien escrito y tu apellido bien escrito, lo va a colocar separado. Pero si no le es muy relevante tu nombre y apellido, lo va a colocar en uno solo. Entonces, va a depender de los requerimientos que tenga en este caso la librería. Y como mencionaba, para la RENIEC todavía va a ser mucho peor, porque ahí te van a colocar o te van a preguntar primer nombre, un solo campo. Primer nombre. Luego te va a preguntar segundo nombre, muy bien. Segundo nombre y luego apellido materno y por último apellido paterno. Te lo va a preguntar así, campo por campo, porque cada dato de ellos o cada dato de tu nombre completo es muy importante. Pero para una librería, para una bodega, para una ferretería, probablemente esto no sea tan importante colocarlo uno por uno, sino todo en uno solo. Ya, entonces, volviendo a hablar del cliente, ¿qué más necesito saber del cliente? Ya dijimos su código, su nombre y apellido. El libro que compra. Eso ya está en la tabla de libros. Otro. Su número celular, correcto. Otro. Edad. A ver, analicemos el campo edad. ¿Cuál sería el contexto en el cual la librería necesita saber tu edad? Para saber que... Porque Para si comentar. la empresa, claro, puede ser, si la empresa sabe tu edad, o sea, tu cumpleaños, puede darte promociones, porque hay empresas que dan promociones según tu cumpleaños, ¿verdad? ¿Sí? Hay empresas que de repente oye tu cumpleaños y te hacen una promoción. Por ejemplo, se me ocurre Cineplanet.
el día de tu cumpleaños creo que te da una entrada gratis o te da un descuento. Es porque para Cineplanet va a ser necesario saber tu edad o tu cumpleaños. Para la librería probablemente también. Entonces, por eso que casi siempre, o llamémoslo siempre, todo depende del contexto. Ya, un dato más que es importante. La dirección, ya, correcto, la dirección personal. Pero pregunto, ¿para la librería será importante saber tu sexo? Sí. ¿Sí o no? Claro, puede ser, depende, ¿no? Sería un poco raro, me parece un poco intrusivo que la librería lo haga, pero puede ser. Puede ser que para la librería sea importante si eres sexo masculino, femenino, como puede ser que no. Por eso que casi siempre la base de datos, todo este trabajo, toda esta chamba es la más pesada. La chamba más pesada de hacer una base de datos es determinar bien tus tablas y determinar bien tus campos. Tú haces bien eso y el resto del trabajo es mucho más simple. Todo esto lo vamos a ver más detallado en un programa que se llama Access. Algunos ya lo llevaron, acá creo que la mayoría todavía no, pero es un módulo que se llama Microsoft Access, que es netamente base de datos donde se ven las relaciones de las tablas. Aquí en Excel vamos a verlo, pero relacionado a Excel, no a base de datos. Pero sí es importante que tú entiendas el razonamiento de cómo se determinan las tablas y cómo se determinan los campos. Ahora, por último, para terminar este ejemplo, ya hablamos de los libros, ya hablamos del cliente, falta hablar de la consulta. ¿Qué información o qué campos tendría una consulta? Por ejemplo, cuando tú sacas una consulta, de repente en la clínica, en la posta, en e-salud, ¿las consultas tendrán un código? Sí, ¿verdad? Entonces sería código de consulta, ya. Primer campo. Siguiente. Otro campo que tenga que ver con la consulta. La hora que te van a atender, correcto. Van dos. Ya, correcto, muy bien. El médico que te va a atender, ya. Pero eso sería del esa, lo estamos hablando de la librería, de la librería. De la librería. Por ejemplo, ¿podría ir el nombre de la persona que te ha atendido? Sí. Claro, ¿verdad? El nombre del trabajador sería, ¿no? Ya, listo. Otro más. Por ejemplo, en tu consulta, ¿iría el precio, el nombre del libro? Sí. También, ¿verdad? ¿No? ¿Qué otros campos más serían dentro de la consulta? Ya mencionamos el precio, ajá. La hora, el día que te atendieron, ajá, la hora, el día que te atendieron, ¿qué más? El nombre del libro, ya. Muy bien, si el libro justo ese día o esa hora fuiste el cliente 100, de repente te levantaste con el pie derecho y te dieron una promoción. Entonces, entendemos que la consulta tiene un montón de campos, pero hay campos que se llaman campos, tiene un nombre que se llama campos, así como hay primarios, campos secundarios, o que son ay, la palabrita se me ha ido. No, tiene otra palabrita. Tiene una palabrita que se me ha ido. No, que era foráneos, campos foráneos, campos foráneos. ¿Qué son los campos foráneos? Son los campos que provienen de otra tabla. Ya, todas esas cositas, chicos, como menciono, ahorita solo las estamos conversando, pero recién en el módulo de Excel se va a entender mucho mejor. A ver, lo muestro cómo se vería. Miren por acá. Acá están los campos, o gran parte de lo que ustedes han mencionado. ¿Sí? Miren, código del libro, DNI, género, editorial, edición. Del cliente, código del cliente, DNI, dirección, código electrónico, teléfono, nombre completo. Y sobre la consulta dice, código de la consulta, guía, fecha, horario, nombre del vendedor. Esos son los campos que estoy colocando, que he plasmado dentro de mi esquema, dentro del esquema que estoy ahorita presentando. ¿Puede haber más campos? Sí. ¿Puede haber menos campos? También. Depende de cómo tú lo estés organizando. Ahora, ¿cómo saber que esta base de datos en papel, porque todavía está en papel, no se ha materializado, está bien o mal?
eso ya se ve a la hora que la base de datos ya está funcionando. O sea, cuando ya lo materializamos o ya lo elaboramos en Access, en Excel, en cualquier programa, y ya está funcionando, y a la hora de que alguien haga una consulta, un requerimiento, y ese dato que va a requerir no está bien o no se obtiene, no hay respuesta, habría que depurar la base de datos. Pero si a la hora que tú haces una consulta todo está ok, es porque mi base de datos está bien. ¿Está bien? Ahora, dentro de la base de datos, chicos, se tiene que colocar información que se necesita. No puedes colocar o no debería haber información innecesaria. Información que nadie te va a preguntar. Por ejemplo, acá en el cliente, de repente se me ocurre colocar campo hobby, por ejemplo, sobre el cliente. Coloco hobby. Pero ¿qué pasaría si esa información no necesito, nadie lo va a utilizar? Entonces está de más. ¿Qué otro campo podría estar de más? De repente la talla. ¿Para qué me sirve saber la talla del cliente? Es información innecesaria. Su peso. Puede ser que sí, puede ser que no, la verdad. Pues yo creo que sí podría ser, ¿no? Para recomendarte libros en función de tu profesión. Pero talla, peso, no. Que te pregunten eso en una librería, pero que te lo pregunte de repente el servicio militar. Ahí sí, ¿no? Entonces, por eso que depende del contexto. Para un servicio militar, ahí sí sería necesario que sepas tu talla, cuánto pesas, si ves bien, si estás bien de los faroles, claro, la edad, ahí sí. Pero acá en la librería, peso, talla, me parece que es algo irrelevante, innecesario dentro de esta base de datos. Ya, entonces, ahí esos campos son los que yo estoy determinando, ¿ya? Acá justo había colocado, cuando hice esta diapositiva fue de la FIL del 2018, creo que, no, 2020, en plena cuarentena, cuando hice esta diapositiva. Ya, esto es lo que había mencionado, ahora vamos a hablar sobre relaciones. Las 3 tablas que nosotros habíamos visto aquí, o las 4 tablas, esto se tiene que relacionar o vincular. Y la pregunta sería, ¿se vincula todo con todo o hay una manera de vincularlo? Claro, hay una forma y una manera de vincular. A ver, pregunto, ¿los libros se relacionan con los clientes? ¿Qué dicen por atrás, Roger? O sea, directamente no, pero sí. Claro, muy bien. Ahí está, se ganó su 20, bien justificó su 20. ¿El libro con el cliente se relaciona directamente? No. Indirectamente, sí. A ver, le explico. Cuando digo directamente es que esto se va a vincular de esta manera, ya, con el cliente, pero esto no se vincula directamente con el cliente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando les dije, el cliente hace un trato directo con el libro? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer el cliente? Tiene que hacer una consulta, correcto. Ahora, luego la consulta, luego que está la consulta, ¿qué va a hacer? Va a buscar la información para recién encontrar el libro. Entonces, a ver, ¿el cliente se relaciona directamente con el libro? No, hay un intermediario. ¿Y quién es ese intermediario? ¿Quién es ese intermediario? La consulta. La consulta viene a ser el intermediario. Ahora, la consulta, pregunto, ¿se relacionará con los trabajadores? Sí. Claro. ¿Y los trabajadores se relacionarán con los clientes? ¿Directamente? El cliente, a ver, miren por acá. Miren esta flecha que voy a colocar. ¿Se ve la flecha, no? Ya, ¿el cliente se relacionará así con el trabajador? O sea, yo cliente, ¿hago un pacto directo con el trabajador o ves que yo hago una consulta y recién me vinculo con el trabajador? Claro, o sea, cuando tú estás en una tienda, en Promar, en Sodimac, tú requieres al trabajador, ¿por qué? Por la consulta, ¿verdad? No es porque le vas a preguntar, oye, ¿a qué hora sales? ¿Dónde vives? No, yo le tengo que preguntar sobre una consulta. ¿Se entiende? Por lo tanto, el cliente no se relaciona directamente con el trabajador, sino mediante una consulta. A ver, sigamos viendo. ¿El libro se relacionará directamente con el trabajador?
O el trabajador Por la consulta. necesita el libro en función de una consulta. Sí. En función de una consulta. Entonces, ¿cuál es la tabla que está moviendo todo o que gira en torno a todo? La consulta, ¿verdad? Que es la tabla que vincula al trabajador, al cliente y al libro. ¿Se entiende hasta acá? Pregunten por favor, Caroline, Roger, por acá, señoritas. ¿Se entiende hasta este punto? Pregunten por favor, ¿sí? A ver, entonces, ya, a ver, sigo avanzando porque falta más. O sea, ahí está el archivo en el inicio, ¿no? Sí, esta diapositiva está en el aula virtual. Ya si la gustan la pueden descargar luego. Ya, pero estamos acá en el ejemplo. Ahora, la tabla trabajadores o cada tabla que ustedes están viendo ahí, que son estos de color azul, se pueden dividir en otras tablas. Y te explico por qué o cómo. Si yo hablo de trabajadores, se entiende que es un grupo grande, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dentro de la librería hay distintos tipos de trabajadores. Por ejemplo, personal de atención, personal de limpieza, vigilancia, caja. Entonces miren cómo se puede dividir una tabla en tablas más pequeñas. Ahora la pregunta sería, ¿cuándo me conviene a mí dividir mi tabla, que es todos los trabajadores, en tablas más pequeñas? ¿Cuándo yo tendría que hacer eso? Cuando es una planilla. Ya, cuando es una planilla o cuando quiero tener información mucho más en específica. Otro ejemplo, el instituto. El instituto no creo que tenga una tabla que diga trabajadores donde nos tenga los profesores, administrativos, vigilancia, limpieza y todos en una sola tabla. Toda una chanfaina de todos los trabajadores. Tiene áreas. Claro, tiene que haber áreas. Mi tabla de trabajadores, personal de limpieza, personal administrativo y si hay más áreas, también. No creo que todos los trabajadores estén en un solo conjunto. Entonces, esta tabla de trabajadores se puede dividir en otras tablas. ¿Cuándo me conviene hacer eso? Cuando ya sea la tabla enorme, o sea, tenga bastante información o quiero que sea mucho más en específico. Otro ejemplo, ¿cuándo mi tabla cliente la tendría que dividir en tablas más pequeñas? Nuevamente casi el mismo ejemplo. Los clientes, bueno, más para que lo entiendas, hablemos del cine. Ya un poco lejano de la librería por el cine. Dentro de los clientes hay varios tipos de clientes, ¿verdad? Cliente VIP. Está el cliente tarjeta Black, creo que no, hay Black, claro, los socios, creo que el normal, no sé qué nombre tiene, creo que se llama solo socio, luego está el de la tarjeta negra, el de la tarjeta dorada, platino, o sea, hay categorías de clientes, ¿se entiende? Entonces ahí podría dividirlos en varios grupos. En los libros creo que ahí no sería necesario, pero nuevamente, ¿cuándo es necesario o cuándo me conviene a mí hacer eso? Cuando los requerimientos me indican a mí que la tabla o la base de datos necesita estar especificado. Si no me indican, entonces yo lo puedo colocar todo en una sola tabla. Este trabajo de base de datos es como si tú fueras un arquitecto, porque tú tienes que ponerte a pensar con tu equipo, porque eso no lo haces solo, lo haces en un equipo, cuál es la mejor manera de poder crear la base de datos y luego ya llevarlo a la cancha. A veces el ministerio también delega a ciertas librerías la distribución de los libros de texto. Claro, por ejemplo, acá su compañero creo que se refiere a que acá pueden haber más tablas, ¿no? Por ejemplo, otra tabla más habían mencionado sucursales, los lugares. Puede haber otra tabla acá que diga sucursal. Puede haber otra tabla que diga de repente, a ver, se me ocurre, eventos. Una tabla que yo tenga, en una tabla todos los eventos durante todo el año. Porque todos los años hay eventos. Día de la Madre, Día del Padre, la FIL y tal cosa. Hay un montón de eventos que están relacionados con la librería. Porque en función de eso yo doy promociones. Puede ser. Entonces, ¿pueden haber más tablas? Sí. ¿Pueden haber menos tablas? Probablemente. Pero las básicas o las principales son las que te estoy planteando acá. Que son cliente, libro, consulta y trabajadores. Hasta ahí te voy a explicar lo que es la base de datos antes de verlo cómo sería en Excel, porque ese es el punto del por qué te estoy explicando esto. ¿Cómo sería esto que te estoy explicando en Excel? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver luego. ¿Ya? Ahora, luego de eso del día de hoy, porque eso no es solo lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar sobre el código autogenerado. ¿Ya?
Con esto de la teoría termino lo del día de hoy. A ver, te explico lo del código autogenerado. Les había informado que mi código de DNI, ¿se acuerdan? Era este de acá. 2011-1167. Donde el 2011 representaba el año que yo ingresé. El 11, que sigue, el código de la facultad. Y el número 67 era mi código de lista, correcto, mi número de orden. Parece mentira, pero esta información en la universidad era importante saber, y te explico por qué. Porque en el comedor, cuando era el tema del comedor, nos preguntaban nuestro código. Y a veces, bueno, no sé si esto es formal contarlo, pero cuando tú querías conocer a alguien, ya decían su código. Y por ejemplo, había de repente una persona que te agradara, ya decía su código, y como tú tenías su código, ya sabías que esa persona, qué facultad era y cuándo había ingresado. Para eso en la universidad nos era útil saber los códigos de las personas. En mi caso, como hombre, conocer chicas. Porque ya sabía su código, entonces como sabía su código, sabía si era cachimba, si ya tenía 2 años, 3 años de universidad, y de qué facultad era, que creo que era lo más importante. Saber de qué facultad era esa chica que estaba ahí, ¿no? Ya, eso te hablo de mi experiencia universitaria, ¿no? O cómo me sirvió a mí saber los códigos. Miren qué importante era saber eso. Bueno, entonces, cada código, espero que mi pareja no vea la grabación, pero los códigos son importantes para que en función de eso tú puedas requerir más información. Ustedes también, como mencioné, tienen un código de estudiante, que en el caso de ustedes es IL, su DNI, @institutolibertador.edu.p. Ya, eso es un tipo de código. Ahora, ¿cómo se generan los códigos? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, aquí está mi nombre completo. Miren, David Wilmer, mi nombre, apellido paterno, apellido materno y mi DNI. Tengo acá 4 datos personales míos. Y en la parte de arriba dice DAAGNA47. A ver, ¿alguien descifra qué es eso? Correcto, pero a ver, ¿qué representa? A ver, por acá te dijeron, Fiorella. Pero específicamente, las 2 primeras letras de mi nombre, ¿correcto? Ya luego viene una A y una G. La segunda y tercera letra de mi apellido. La NA. La NA. Las 2 últimas letras de mi apellido materno. Y el 47. Los 2 primeros números de mi DNI. Y se ha formado el código que dice DAAGNA47. Eso se llama código autogenerado, que está en función de mis datos personales. Entonces, cuando un instituto o una organización quiere generarte un código, esta es una manera de hacerlo, de la cual toma datos personales. De repente acá puedes decir tu nombre completo y tu DNI y se genera un código. Ya, esto de aquí lo vamos a ver también en Excel, cómo generar códigos autogenerados. Este es mi caso. Ahora, no necesariamente pudieron haber sido las 2 primeras letras, pudieron haber sido... A ver, ¿cómo se generaría mi código si fuera de otra manera? Por ejemplo, las 2 últimas letras de mi nombre, ER, ya. Las 2 primeras de mi apellido paterno, MA. La 4ª y la 5ª letra de mi apellido materno, 4ª y 5ª, RA. Y las 2 últimas de mi DNI, 25. Nuevamente, miren, se generó otro código. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que puedo generar códigos de muchas maneras. Combinando pueden salir infinidad de códigos. Y es así como de repente la boleta que te da Totus, por ahí no sé si te has puesto atención, dice un código bien grande con un montón de números. Esos números deben significar algo. La segunda era para descifrar los códigos mecánico para... Ya ese estás hablando de otro tipo de código. Acá estamos hablando de código autogenerado. No, ese es otro tipo de código. Eso creo que ya tiene que ver con código Morse o otro tipo de lenguaje.
pero acá estamos hablando de código autogenerado, que está en función, ya está en función de los datos personales. Teniendo los datos personales, puedo hallar códigos de distintas maneras. Y para eso vamos a ver tres funciones hoy día de hoy. Una se llama izquierda, otra se llama derecha y la función más completa se llama extrae. Ya, eso, dime. Extrae es una función que nos va a permitir obtener cualquier letra que esté dentro de una tabla. Ya esto vamos a ver hoy día, ojalá nos alcance el tiempo para ver todo esto, porque el día de hoy vamos a iniciar por la hoja que quedó pendiente que se llamaba planilla. Ya, terminamos planilla y salimos al break. A ver, todos con la hoja planilla. Creo que solamente había 2 alumnitos que lo habían descargado. Diego, préstale el USB, por favor, Alex. ¿El USB lo copiaste? ¿Lo copiaste el USB? No me importa, pero pasarlo. Ya, a ver, tenemos la planilla salarios 2020, semana 2, y vamos a empezar primero hallando total de horas trabajadas. A ver, vamos a verlo, ahí se nota, pregunto si no puedo darle más zoom. ¿Se nota atrás? ¿O le doy más zoom? Alex, cuando termine de copiarlo, por favor, le alcanzas a Marjorie el USB. Gracias. Ya ver, estábamos mencionando, tenemos esta tabla de la cual tenemos que hallar primero total de horas trabajadas. A ver, empezamos. Si yo trabajo 5 días y cada día trabajo 8 horas, ¿cómo hallo el total de horas trabajadas? ¿Se entiende que es la multiplicación de 5 por 8? ¿Sí? ¿Estamos bien? Igual la celda C11 multiplicado por D11. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Y eso 5 por 8? 40. Ahora, repito, yo trabajo 5 días y cada día trabajo 8 horas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hallo el total de horas trabajadas? Se entiende que es una multiplicación de 5 por 8 que me va a dar 40. Significa que cada semana yo trabajo 40 horas diarias. ¿Está bien? Cada semana, dime Alex. Dice clase 6, Alex. El archivo que dice clase 6, copia el escritorio. ¿Lo encontraste? Clase 6. ¿Sí? ¿Lo encontraste, Alex? Clase 6 dice. Ah, unidad de disciplina. La unidad de edición tiene que darle, Sebastián. ¿Les salió el inicio? Sí, sí, ya, era C11 por D11 y eso me da
Ya, entonces tengo 40. ¿Qué sigue? Salario. ¿A qué es igual el salario? Yo trabajo, me saco la mugre 40 horas diarias. Y por cada hora me pagan, miren, ¿cuánto me pagan por cada hora? 30 soles. Si yo trabajo 40 horas semanales y por cada hora me pagan 30 soles, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. ¿Y qué multiplico? El total de horas trabajadas por el pago de hora. ¿Estamos bien? Ya eso sería igual E11 por C4. ¿Estamos bien hasta ahí? E11 por C4, que significa total de horas trabajadas multiplicado por el pago de hora. Pregunto, ¿necesito agregar algo más o lo dejo ahí? Falta agregar algo más. ¿Qué falta agregar? El valor absoluto. Porque si yo no le agrego el valor absoluto al C4, ese valor de pago de horas se va a modificar y yo no quiero que cambie. Por lo tanto, en el medio del 6 y el 4 le tengo que agregar el símbolo del dólar. Si tú no quieres hacer esto, recuerda que le puedes colocar nombres a cada celda. Y ahorita yo no lo voy a hacer, voy a trabajarlo así. Entonces, 30 por 40. 30 por 40, ¿cuánto es? 1200. Ya, a ver, miren por favor para todos avanzar a la vez. Eso hay $10. No, lo que sucede es que ese dólar es de valor absoluto. Pero si eso hubiera salido también 1200. Luego se procesó. Dime. El 11 por C4. Claro, E11 por el 4. Ya salió también 1200. Claro, sale 1200, ¿correcto? Pero no le puesto el valor de dólar. Ay, sí. Hay una alumna que está preguntando, recién he visto lo del chat. Me hubieran informado, porfa. Que ha preguntado si hoy día hay clase, pero siempre escribo que el link es el mismo y no lo leen. ¿Sí? ¿Han leído el mensaje ¿Han leído el mensaje del grupo? Dice, si hoy día hay clase. Le hubieran escrito, porfa, no lo había visto, recién lo estoy viendo. Y eso que ya he escrito antes, ¿verdad? Siempre pongo buenas noches, el mismo es el link de todas las reuniones. Claro, y hoy día está escrito, si hoy día hay clases, que se leen. Pero no leen los mensajes. Ya, a ver, estaba mencionando que el salario sale 1200, ¿verdad? Ya, ahora, movilidad. Pregunto, ¿la movilidad es una cantidad, llamémoslo, variable o es una cantidad, constante? Bastante. Ahí mírenlo bien. Nos parece que un porcentaje que depende del salario efectivo. Claro, entonces, cuando depende de algo, decimos que es variable, porque va a variar o va a cambiar en función de qué en este caso, del salario. ¿Qué significa? Que si yo gano más, lo que me va a dar en movilidad va a ser más o menos. Más. Y si yo gano menos, me van a, correcto, me van a dar menos. Entonces, ¿cómo sería acá? 8% de 1200. Muy bien, el 8% de 1200, que sería F11 o al revés multiplicado por C6. Ya, ¿y qué más le tengo que agregar? El dólar. El dólar, muy bien, el dólar. Y eso me va a dar la suma de 96 soles. ¿Estamos bien hasta ahí, Oscar? 96 soles. Repito, ¿por qué sale 96? Porque el 8% de 1200 soles son 96 soles. 96 soles. Luego sigue refrigerio. Nuevamente la misma pregunta. ¿Refrigerio es un porcentaje o una cantidad constante? Constante. Y acá es donde estaba el truquito. El refrigerio, ¿en función de qué está? ¿De tu salario, movilidad, día, jornada total? Claro, muy bien, de los días. ¿Se entiende por qué de días? Porque de función de los días que come, correcto.
Si la persona trabaja un día, ¿cuánto de refrigerio le dan? 15 soles. Si trabaja 2 días, 30 soles. Si trabaja los 5 días, 75 soles. Ajá. Entonces está en función de los días. Ya, a ver, veamos. Igual que sigue. C11 por C5, correcto. ¿Le agrego valor absoluto? Sí. Claro, porque esa cantidad no tiene que cambiar. A la hora que yo arrastre, se tiene que mantener igual. Y eso es 75 soles. Y yo sé que tu séptimo sentido, el total de ingresos aquí viene a ser igual. La suma de qué? Salario, movilidad y refrigerio, ¿verdad? Entonces coloco igual salario más movilidad más refrigerio. Y eso me da un total, Caroline, ¿de cuánto? 1.371 soles, ¿verdad? Ya, hasta ahí, ¿qué es lo que he hallado? El total de ingresos. Si yo no debiera no pagar un seguro, no pagar un ONP, esa sería la cantidad que yo retiraría de mi tarjeta semanalmente. Pero no, eso no es la cantidad que yo voy a retirar semanalmente. ¿Por qué? Porque va a haber acá los egresos. Ya, en la tabla que yo te he compartido hay un cambio acá. Ya, en la tabla de la clase pasada está bien. Acá hay que modificar esto. Miren por favor qué es lo que hay que modificar. Esto de total de egresos debe ir hacia, a ver, lo voy a cambiar. Esa luz tiene que ir acá. El total de egresos debe ir por acá. Sí, está habido una chanfaina en lo de en esta copia que ya lo había modificado, pero se me ha pasado volverlo a modificar. Debe quedar así. Esta tabla tiene que quedar así. Ya, así tiene que quedar. Los egresos son la ONP, el seguro particular y el e-salud. Y el total tiene que estar detrás del total a pagar. Ya, estos datos de acá, chicos, por ahora no es necesario que ustedes lo cambien, sino los conceptos que van a ir en cada uno. Ya, pero a ver, le voy a dar un tiempito para que lo hagan. O mejor lo dejamos aquí para ir al break, ¿les parece? ¿Sí? Ya, 10 minutos de break y volvemos. Y mientras lo van corrigiendo. Volvemos a las 8:12. 8:12, 8:15, volvemos. Ya, primera pausa. En el seguro nos quedamos en ONP. Ya, continuamos. Ahora, la ONP, ¿qué dice la ONP? La ONP es un porcentaje del 15%. Y yo te comenté que cada vez que veas porcentaje es una multiplicación. A ver, sigo viendo. Igual. ¿Qué sigue? ¿Qué multiplico? Total de ingresos por ONP. Eso significa I11 multiplicado por el 15%, o sea, por H4, y le agrego el símbolo del dólar, y eso me va a dar 205.65, ¿correcto? ¿Sí? 205,65, eso es la ONP. ¿Qué es la ONP? La ONP es como tu seguro FP, con la diferencia que es el Seguro Nacional de Pensiones nacional. Las FP son privadas. Es un aporte que tú das de manera mensual, siempre y cuando estés en planilla. Ya, dime. O sea, el total de ingresos, ¿no? ¿El Zoom? ¿Esto? ¿El Zoom? El total de ingresos. No te entiendo.
Ah, ¿quieres subir tu...? Ahí lo tienes. Ya. Entonces era I11 multiplicado por H4 con el dólar. Y eso me da 205,65. Ahora, seguro particular. ¿Cómo hay el seguro particular? Seguro particular nuevamente es un porcentaje. Nuevamente, I11 multiplicado por... ¿Por cuál lo multiplico? H5. A ver. Sí, correcto, H5. Y le coloco el valor absoluto. Y eso me va a dar 109,68, ¿correcto? ¿Sí, Caroline? ¿Sí? 109,68. Ya. Ya tenemos la ONP, ya tenemos el seguro particular. Ahora nos falta lo que nos cobra es salud. Es salud. Para lo que cobra es salud debería ser un mejor servicio, ¿no? Para lo que te cobra. Para lo que te cobra. Ahora vamos a ver cuánto cobra. Vamos a ver cuánto cobra. A ver, el total de ingresos multiplicado por esa salud, que es la celda H6, multiplicado por H6, por H, dólar 6, y eso me da 164,52. Al 8%, al 12% me cobra 164 soles L salud. ¿Y cuánto está un seguro particular? Creo que está por ahí, ¿no? Ya ven, casi por ahí, 180. Entonces, ya tengo la ONP, ya tengo seguro particular y ya tengo salud. ¿Qué me falta ahora? Correcto, total de egresos. ¿Se entiende que es la suma de ambos, de los tres? O sea, J11 más K11 más L11. Y eso me da 479,85, ¿correcto? ¿Estamos bien? Ya. Y por último, total a pagar. El total a pagar es como el ejercicio que vimos de la apoyada. Lo que ingresa menos lo que sale. Entonces significa que es la diferencia de ¿qué? De lo que ingresó menos lo que egresó. Y eso me da 891,15. Bingo, ¿quién dijo yo? 891,15. Si esta planilla de acá se les ha hecho fácil, cualquier planilla que encuentre en su ámbito laboral les va a ir muy bien. Porque la mayoría de planillas que uno encuentra ya en un trabajo, como mencioné en clases anteriores, no te dan reglas. Tú tienes que aplicar tu criterio, que es lo que hemos hecho acá. Todos los datos ya que hemos hallado de cada columna ha sido con criterio. Entonces acá hay porcentajes, hay cantidades constantes y tú tienes que saber qué se opera con qué, o al menos tener una noción, al menos tener una idea para que tú puedas recién operar. Ya esa es la planilla más compleja que vamos a ver en el curso. Ya esta planilla practícala varias veces, repásala, si no la has entendido vuélvela a hacer, ten presente el valor absoluto porque si no, no te va a salir, fíjate lo que estás seleccionando, pero te tiene que dar 891,15. En un salón me preguntaron, ¿y por qué sale tan poco, 891,15? Lo que sucede es que este pago es semanal, no es mensual. ¿Y por qué semanal? Porque para esta empresa, cuando se contratan las personas, son por semanas. Si yo lo contratara por un mes, entonces mi planilla sería mensual.
Pero acá, ¿cómo es? Porque no le has colocado igual, no se olviden la vez el primer mandamiento. Por eso le digo mandamiento, porque siempre todo empieza por igual. El valor absoluto básicamente se coloca. El valor absoluto se coloca siempre y cuando tú quieras operar un conjunto de celdas con una sola. No es necesario que sea un porcentaje. No, no necesariamente. Claro, siempre y cuando que tú quieras operar un conjunto de datos con un solo dato. Pero cuando cada uno es con su pareja, ahí no necesitas valor absoluto. Cuando es uno con uno, ahí no se necesita. Pero cuando es un conjunto de datos con uno solo, ahí sí. A menos que le coloques nombre, que es lo que yo te recomendé. Si tú le colocas nombre, ya olvídate de valor absoluto. Si tú le colocas nombre a las celdas, ya no necesitas lo de valor absoluto. Ya, le voy a dar un par de minutos para que lleguen ahí para ver recién el tema del día de hoy. Le voy a dar hasta las 8:25. Nombres ya no. Por ejemplo, a ver. Claro, a ver, lo que pudieron haber hecho era lo siguiente. Antes de empezar a trabajar, selecciono mi dato, clic derecho, definir nombre y le coloco un nombre. Por ejemplo, se me ocurre colocarle hora. Al siguiente se me ocurre colocarle refri, definir nombre, refri. Al siguiente se me ocurre colocarle mobi, definir nombre, mobi. Al siguiente, UNP. Al siguiente se me ocurre colocarle party. Y el último se me ocurre colocarle salud. Salud. Recuerden que puede ser cualquier nombre. Ahora, como cada uno tiene su nombre, ya no necesito aplicar valor absoluto. Significa que acá la movilidad ya no sería F11 por C $6, sino ahora sería por mobi. F11 por mobi. ¿Y por qué mobi? Porque es el nombre que yo le coloqué a la celda C6. Como ahora ya tiene un nombre, ya no necesito colocar valor absoluto. ¿Esto sería mejor? Claro que sí, porque sería mucho más práctico. Pero esto es cuando ya te acostumbras a colocar nombres. Si no te acostumbras a colocar nombres, sigues trabajando con los nombres clásicos de cada celda. Por ejemplo, acá sería C11 por refri, porque es el nombre que lo coloqué. Acá en ONP ya no sería por H $4, sino por ONP. El otro, party, porque es el nombre que lo coloqué, party. El último le coloqué salud, I11 por salud. Y así ya me evito de estar colocándole valor absoluto. Ya como decía, le voy a dar un par de minutitos antes de pasar a la siguiente hoja.
¿Algunos de trabajo? Es que me arrastro los carteles. Ya, a ver, continuamos. La hoja que dice ingreso de personal, chicos, no la vamos a realizar porque no nos va a dar el tiempo. Esta hoja de ingreso personal ya es muy similar a lo que hemos visto. Por eso que no lo vamos a realizar en la clase. Lo pueden hacer sí, pero acá en la clase no lo vamos a hacer porque ya es muy similar a lo que hemos visto. Vamos a ver lo que era de los clientes, libros y órdenes. A ver, toda su atención por acá, por favor. Solamente acá en mi documento, en mi pantalla, para entender lo que expliqué al comienzo de la clase. Tengo 3 hojas de Excel. Una se llama cliente, una se llama libros y órdenes es mi hoja que tiene que ver con las consultas. Ya le voy a cambiar de nombre para que lo entiendas. Consultas. Ya. Tengo mi hoja que se llama cliente, repito, mi hoja que se llama libro y mi hoja que se llama consulta. Ahora, si yo hablo del cliente, ¿qué campos tengo acá? Si yo hablo del cliente, repito, ¿qué campos tengo acá? Código, nombre, apellido paterno, materno, teléfono, email. ¿Correcto? Ya, ahora vamos a ver libros. En libros yo tengo ¿qué información? ISBN es el código de libro, es el código internacional de los libros. Luego tengo el título, nombre, apellido del autor y por último, precio. Ya, seguimos viendo. Ahora la consulta. ¿Qué información tiene la consulta? Código de la consulta, o sea, de la orden. El ISBN, ¿qué era? El código del libro, cantidad, precio, total, fecha, código del cliente, tipo de pago. ¿Ya estamos bien hasta ahí? Comenten para seguir avanzando. Ya, a ver, miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer, por favor. Yo en la consulta voy a agregar lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. ID 006. Voy a colocar lo siguiente. 15.010.019. Cantidad 1. Precio se me ocurre 20. Total se me ocurre 20. Fecha se me ocurre esta fecha de acá, código del cliente se me ocurre CL08 y efectivo se me ocurre efectivo. Ya, yo he podido agregar, esto se llama registro. Todo lo que yo he agregado, que es la fila, se llama registro. Yo acabo de añadir un nuevo registro. Ya, pregunto, cuando yo añadí este registro, ¿me ha aparecido algún mensaje si lo que yo he hecho está bien o está mal? ¿Me ha aparecido algún mensaje si esto está bien o mal? No, me ha dejado agregar el registro, ¿correcto? Pero ahora la pregunta sería, ¿el registro que yo acabo de agregar está bien o está mal? Está descontinuado. A ver, analícenlo, el punto es que lo analicemos. Pregunto, ¿el registro que yo he agregado ¿está bien o está mal? ¿Cómo? ¿Cuál código no es correlativo? Ya, eso no es el problema. ¿Otro? No, tampoco. A ver, los que llevaron Access. ¿Qué está mal de lo que acabo de hacer? Te acabo de confirmar que lo que he hecho está mal, pero la pregunta no es que esté mal, sino por qué está mal. Muy bien, está Sebastián justificando su nota. Pregunto, ¿el código del cliente CL08, ese cliente, existe? ¿El código de este libro existe? A ver, voy a ver. Voy a mi tabla de libros. ¿Existe el código 15019? No. ¿Existe el cliente CL008? No. Entonces, esta consulta está mal. ¿Y por qué está mal? Porque estoy registrando una persona que no existe y estoy registrando un libro que tampoco existe. Ahora, te lo explico en un caso real.
¿Qué pasaría si tú vas a una tienda, una librería y te venden un producto que ya no lo tienen? Te pregunto, ¿te molestarías? Tú ya pagaste por un libro, por un producto, ya hiciste todo tu boleta y luego te das con la sorpresa de que el libro no lo tienen en stock o no existe o no lo tienen. O de repente el precio estaba mal. ¿Te molestarías como cliente? Obviamente, ¿no? Si tú ya pagaste y te dicen, no, señorita, el libro no lo tenemos, el precio no era ese, tal cosa. Obviamente como cliente te molestaría, ¿verdad? Y ahora, la culpa no es de la persona que te atendió, probablemente la culpa sea de la base de datos porque la base de datos está mal. Del que creó la base de datos. Puede también ser un error humano, pero también puede ser un error de la base de datos. Otro ejemplo, ¿vieron la noticia de que en las páginas como Plaza Vea se publicó que los televisores estaban un sol? Sí. Ese error no fue humano, fue un error de la base de datos. O sea, fue humano del que creó la base de datos, pero no de la persona que lo vendió, sino del que creó la base de datos. Entonces, ese tipo de errores se pueden dar y ahí donde la culpa la tiene el que ha creado la base de datos. ¿Dónde está el error en este ejemplo? El error está en que yo he registrado un cliente y un código que no existe. Ahora, ¿esto lo puedo registrar después? Claro que sí. Puedo volver a mi tabla cliente y registrar ese cliente que se llama CL008 y todos sus datos. Y lo mismo con el libro. De repente el libro aún no llega, pero si ya llegó, ya lo registro, que era el libro 15019, entonces ya lo registro, el libro 15019. Ahora que ya lo estoy agregando, ahora sí existe. Autor Bailey, apellido de Bailey. ¿Cuál es su apellido de Bailey? ¿Quién sabe? Sí, su nombre es Jaime Bailey. Jaime Bailey. Creo que se escribe así, ¿no? Bailey. Y el precio, creo que ese libro debe estar ahorita 70 soles, si no me equivoco. Ya que este es nuevo, reciente. Ya, entonces, ahora que el libro ya existe, ahora esto ya está bien, ¿verdad? ¿Se entiende por qué ahora ya está bien? Sígueme el ejemplo por fuera atrás. ¿Se entiende por qué ahora este código ya está bien? Porque ya existe en la tabla libros. El cliente todavía no lo termino de colocar, CL08, se me ocurre el nombre Carlos, apellido Saldaña, Mateo se me ocurre Ruiz, teléfono tal y Carlos, arroba hotmail.com. Ahora el cliente ya existe y si existe, ahora mi consulta con este código ya está bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendas? Quiero que entiendas que en Excel también se pueden hacer bases de datos. Pero ¿dónde es lo ideal? Lo ideal es que esto lo hagas en Access. ¿Y por qué en Access? Porque en Access lo que ya llevaron han sufrido que cuando tú colocas un dato que no está bien, no te va a dejar avanzar. Te va a aparecer un mensaje que te dice que esa información no es correcta. ¿Y por qué no es correcta? Porque has añadido un dato que no existe previamente en otra tabla. Ahorita de repente, como te lo estoy explicando, no lo entiendas muy bien porque lo estamos viendo de una manera en Excel. Pero en Access, que es netamente base de datos, ahí lo vas a entender mejor cómo funciona toda la información. Excel se limita únicamente a guardar la información. Pero si tú quieres ver cómo funciona internamente la información dentro de una base de datos, eso ya es Access. Repito, si tú solamente quieres guardar la información, Excel puede servir. Pero si tú quieres ver cómo funciona internamente, cómo se relacionan las tablas, los campos, los tipos de datos y cómo interactúa todo con las consultas, eso ya es Access. Excel no va a hacer eso. Excel solo va a almacenar. Por eso que Excel es como una calculadora. Puede guardar información, sí, pero si tú quieres ver cómo funciona internamente, eso ya es en el módulo de Access, que si no me equivoco debe estar por junio, por ahí. Porque los siguientes módulos va a ser Project y luego viene Windows Internet. Y el que sigue, si no me equivoco, creo que ya es Access. Ya, esos son los dos módulos que vienen próximamente. Ya. Esto de acá, guárdalo como ejemplo, ¿ya? Para que sepan que en Excel no te va a aparecer ningún mensaje si te dice que está bien o mal. Pero en Access ya te va a indicar si tú lo que estás haciendo está bien o mal, en Access lo vas a poder ver.
Ya pasamos a lo último del día de hoy. Ya, lo último solo nos va a dar tiempo para esta tabla que se llama izquierda a derecha. Y es bien facilito. Ya, a ver, presten atención para que lo entiendan. Pregunto, de manera verbal, ¿cuál es la primera letra de Mariana? ¿Estamos de acuerdo que es la letra M? Ya, ahora te pregunto, ¿la primera letra es la izquierda o la derecha? Entonces colocas igual, izquierda, primero mira por favor, izquierda, ¿y de qué celda, en qué celda se encuentra Mariana? B3. ¿Estamos bien, B3? Punto y coma. ¿Y cuántas letras quiero yo de Mariana? 1. Entonces coloco 1. Y cierro paréntesis y te va a dar la letra que es la letra M. A ver, ahí le muestro. Miren por favor. ¿Por qué coloco izquierda? Porque la primera del nombre está en el lado izquierdo. ¿Por qué coloco B3? Porque B3 es la celda en la cual se encuentra Mariana. ¿Y por qué coloco 1? Porque solo quiero una letra. ¿Qué pasaría si yo coloco en vez del 1, coloco el 2? MA. Yo coloco 3, MAR. Y si yo coloco las 7 letras, me va a dar Mariana. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hasta la M? Miren por favor. Igual, izquierda, B3, punto y coma, 1. ¿Estamos bien, Oscar? Sí, sí o sí el paréntesis. Es que esta es otra función, Oscar. Estamos en funciones para obtener datos. Estas son funciones para obtener información. Ahora, la pregunta sería, ¿siempre va a ser punto y coma? Eso va a depender de lo que te diga la leyenda. Mira, por favor, esto de acá que te aparece en la parte inferior se llama leyenda. Y notan que después de la palabra texto hay un punto y coma. ¿Se logra ver? Significa que luego del texto va a ir el punto y coma. Si ahí te coloco una coma, colocas coma. Si acá te dice punto y coma, colocas punto y coma. Ya. Siguiente. Luego viene la última letra. Dime. ¿Por qué punto y coma? Porque acá en este recuadro está el punto y coma. Claro. Ya, ahora pregunto, ¿cuál es la última letra de Mariana? A, lado derecho o izquierdo. Entonces coloco igual, derecha. ¿De quién? ¿De qué celda? B3, punto y coma. ¿Y cuántas letras quiero? No. La última letra, y eso es una letra, ¿verdad? Le coloco 1, y eso me da la letra A. ¿Estamos bien hasta ahí? La letra A. ¿Por qué la letra A? Porque de Mariana, la última letra de Mariana es la letra A. Claro, la primera es la letra M. Ya luego me preguntan primera y segunda letra. A ver, si lo has entendido, ¿cómo sería acá? Igual. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Paréntesis, ¿de qué celda? B3, punto y coma. ¿Y qué número? 2, muy bien. Porque quiero la primera y la segunda. ¿Y me tiene que salir? MA. ¿Está bien? ¿Por qué me sale MA? Porque quiero la primera y la segunda letra. Si yo quisiera la primera, segunda y tercera, en vez del 2 coloco 3. Muy bien. Siguiente. La última y la penúltima. Igual. ¿Derecha o izquierda? Derecha, muy bien, derecha. Paréntesis. B3, correcto. Punto y coma. 2, porque quiero las 2 últimas. Entonces, hasta ahí. Yo aplico derecha e izquierda dependiendo que me pida las primeras o me pidan las últimas. Pregunto, ¿me servirá esta función si yo quiero tercera letra, cuarta letra, quinta letra o sexta letra o X letra? No, porque esta función solo aplica si yo quiero las primeras o quiero las últimas. Pero ¿qué pasaría si yo quiero una posición exacta?
ya no me va a servir porque nuevamente yo solo puedo obtener a partir de acá o las primeras o las últimas. Y luego te está preguntando segunda letra. Acá ya no me sirve derecha izquierda. Como me piden una posición exacta, ahora utilizo la función que se llama extrae. A ver, te explico cómo funciona extrae. Igual, extrae. A ver, mira, extrae. Ahora, la primera parte de la función de extrae es la celda donde se encuentra el nombre. ¿Se acuerdan en qué celda se encontraba Mariana? B3, muy bien. Punto y coma. Posición inicial. La posición inicial se refiere a la posición de la celda que tú estás solicitando. ¿Cuál es la posición de la celda que estoy solicitando? La segunda letra, ¿correcto? Y eso sería el número 2. Punto y coma. ¿Cuántas letras quiero partir de ahí? ¿Cuántas letras quiero partir de una letra? 1. Entonces coloco 1. Entonces, a ver, recapitulando. Igual, extrae, B3, porque es el lugar donde se encuentra Mariana. Punto y coma, 2. ¿Por qué 2? Porque quiero la segunda letra. Y por último, ¿por qué el 1? Porque solo quiero una letra. Y sale muy bien la letra A. A ver, si lo has entendido, ¿cómo sería la tercera letra? Muy bien, en vez del 2, coloco el 3. A ver, sería igual, extrae, paréntesis, B3, punto y coma, 3. ¿Por qué 3? Porque es la tercera letra. Punto y coma. ¿Cuántas letras quiero? 1. Y cierro paréntesis. Y tengo la letra R. R. Ya, para lo que es la penúltima y antepenúltima letra, ahí hay que hacer una jugada, hay que hacer ahí un movimiento sensual ahí. Porque hay que aplicar una función dentro de otra función. ¿Y por qué te preguntarás? Porque te pregunto, a ver, dice que tú eres inteligente. ¿Todos los nombres tienen la misma cantidad de letras? No. Entonces acá tengo que aplicar en las dos últimas una función distinta o una función dentro de otra función. Para esto, para poder hacer esto, dirígete a la hoja que se llama largo, mayúscula y minúscula. Dirígete a la hoja que se llama largo, mayúscula y minúscula. Esta hoja de acá. A ver, por acá te preguntan la función largo. Te pregunto, ¿cuántas letras tiene el nombre Sion, que es un personaje de Juego de Tronos? 5, ¿verdad? Entonces acá la respuesta tiene que ser 5. A ver, ¿cómo lo hallo? Es bien facilito, mira, igual, largo, paréntesis, B3, y ahí termina. ¿Qué hace la función largo? La función largo nos da la cantidad de celdas, muy bien, de letras que tiene una celda. Entonces Sio tiene 5, Rhaegar tiene 6, Lannister 9, Myrcella tiene 8 y sucesivamente. ¿Estamos bien hasta ahí? Miren, bien facilito. Igual largo, nada más. Igual largo y la celda. Facilito, ¿verdad? No tienen nada más. Luego viene mayúscula. Igual, mayús, así como lo estoy escribiendo, mayús, paréntesis, B3. ¿Qué creen que haga la función mayúscula? Convertir la palabra en mayúscula. Esto es algo que en Excel se hace de esta manera. En Word hay una opción que te convierte en mayúscula en minúscula, pero en Excel es una función. Repito, en Word hay una opción que te convierte las palabras mayúsculas y minúsculas, pero en Excel es una función. Si tú quieres cambiar de mayúscula a minúscula, es una función. ¿Ya? Ahora, minúscula, igual, minus, termina con C, paréntesis, D3, y lo va a convertir en minúscula. ¿Ven? Son tres funciones bien simples, solamente es la palabra y la celda. Una te da la cantidad de letras, otra te da la mayúscula y la última te da
La minúscula, ya. Ahora, las dos últimas, penúltima y antepenúltima, chicos, hay que entenderlo razonando. Y no me va a dar el tiempo ahorita para poder razonarlo, ¿ya? ¿O quieren hacerlo? ¿Sí? Ya, pero hay que razonar acá, a ver. La función que hay que utilizar, ¿cómo sería acá? A ver, ¿cómo lo entienden ustedes? Para hallar la penúltima letra. Ojo, no te pide las dos últimas, te pide solamente la penúltima letra. La segunda de la segunda de la derecha. No sé cómo poner extrae. ¿Ya? A ver, vamos a ver, extrae, ya, yo te sigo, a ver, extrae, Paréntesis. ya, B3, De la casilla. La segunda de El número más segundo y el otro ya, ¿qué posición es la penúltima? 2. ¿No? La penúltima. 6, ¿no? Ya, te sigo. ¿Y cuántas letras quiero a partir de ahí? 1. Ya. Y me sale la letra N, ¿será correcto? Ya, a ver, ¿qué pasaría si yo arrastro esto? Mira lo que voy a hacer, lo voy a arrastrar. Mira, lo voy a arrastrar. Luego viene la letra S, te pregunto, ¿la letra S es la última de la penúltima de Tomás? No, entonces quiere decir que la función que yo he colocado, ya, no es que está mal, le falta algo. No es el dólar. Acá está el error, acá. ¿Te acuerdas que te pregunté que no todos los nombres tienen la misma cantidad? ¿Te acuerdas? Y te dije que para poder hacer esto teníamos que ver la siguiente, que era con la función largo. Entonces, ¿qué tengo que colocar acá? Largo. ¿Pero el largo de quién? Muy bien, de B3. ¿Quién lo dijo? Yo, ¿no? Del largo de B3. El largo de B3. ¿Por qué el largo de B3? Porque la función largo ya sabes que te da la cantidad de letras, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ya, ahora, hasta ahí, ¿qué es lo que yo estoy hallando? Estoy hallando la última letra. ¿Cuál es la última letra de Mariana? Ya, pero yo quiero ¿cuál? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que restar 1. Y ahí recién ya tengo la letra N. Y cuando yo arrastre, ¿qué creen que suceda? Mira, ahora sí, la última letra, la penúltima de Tomás, la letra A, la penúltima de Cánovas, también la letra A, y colorín colorado, ahí está, miren, razonamiento. Repite para otra vez si el uno por allá. ¿Cómo? Ese, desde el inicio se repite. Ya, a ver, explico nuevamente toda la función, a ver, explico nuevamente, hasta acá, a ver, igual, se extrae, ¿el extrae de quién? De B3, punto y coma. Ahora, como la posición no es una posición exacta, porque no todos los nombres tienen la misma cantidad de letras, utilizo la función largo. ¿Y el largo de quién? De B3. Pero como yo quiero la penúltima sería -1. Si yo quiero la antepenúltima, -2. La tras antepenúltima, ya se entiende, ¿verdad? -1, -2, -3. En este caso es -1. Punto y coma. ¿Y cuántas letras quiero a partir de ahí? Una. Y ahí terminé. ¿Ve que era razonamiento? Ahí está. Ya, este tipo de razonamiento, chicos, cuando ustedes en algún momento lleven Excel intermedio, casi todo Excel intermedio es esto, es puro razonamiento, porque ya se supone que ya dominan o saben, tienen una noción de funciones. Y las funciones que se ven ahí son funciones concatenadas o funciones que están dentro de otras funciones. Y si no tienes una base, te vas a complicar mucho. Ya, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya, ahí pueden ir guardando hasta donde no hayan avanzado. La siguiente clase falta terminar esto porque todavía falta ver el código, código autogenerado, que es esta tabla de acá. Esta tabla de acá falta. Ya, esto de acá de los códigos autogenerados queda pendiente para la siguiente clase. Ya, esto que acabo de hacer también lo voy a explicar en la siguiente para que lo tengas presente. Ya pueden guardar hasta ahí sus archivos y ya nos estamos viendo el día viernes. Ya. Día viernes igualmente, descarguen los documentos por favor, para no empezar más tarde. Cuando lleguen ya saben que lo primero que tienen que hacer es descargar el documento de la clase que toca. Benjamín, ¿vas a esperar? Ya. Ya ahí nos quedamos chicos, cuídense mucho.
Un reto, puedes subir la grabación, quiero